Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar, pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta, por lo que tendrás que renovarla. Este 1 de agosto celebremos la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo 1 de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa y celebremos la democracia. INE. ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos? Cordial bienvenida a esta jornada de diálogo estatal que tiene como objetivo informar a la ciudadanía coahuilense sobre la Consulta Popular 2021. Para ello, contaremos con la participación de 3 panelistas expertos, quienes nos comentarán sobre aspectos fundamentales de la consulta que nos permitirá participar en este ejercicio ciudadano de manera informada. Este evento se transmite completamente en vivo desde las instalaciones de la Junta Local Ejecutiva del INE en el estado de Coahuila, por lo que agradecemos a quienes nos siguen en la transmisión en vivo a través de la página de Facebook del INE Coahuila y, por supuesto, a las personas que se encuentran directamente en la plataforma Webex. Sean todos bienvenidos. Les informamos que para establecer comunicación en este evento pueden utilizar el chat de la sala Webex, así como desde el chat de la transmisión de Facebook para que nos hagan llegar sus preguntas. Queremos comentar también que a partir de este momento se habilitará tanto en la sala Webex como en el chat de la transmisión de Facebook una encuesta que les invitamos a contestar con la finalidad de retroalimentar la producción de nuestros eventos y mejorar la calidad en atención a sus comentarios. Para dar inicio, le damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Se encuentra con nosotros el licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Coahuila. Nos acompaña también el maestro Esteban Sánchez Cabello, fiscal de atención de delitos electorales de la FEADEC, y el doctor Jorge Federico Márquez Muñoz, destacado académico, investigador y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muy buenos días. Para dar inicio con nuestras participaciones, me voy a permitir presentar al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz. Él es doctor en Ciencias Políticas, maestro en Estudios Políticos y Sociales y licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. Cuenta con más de 100 conferencias impartidas en México, España, Estados Unidos, Austria, Portugal, Holanda, Cuba y República Checa. Ha tenido 112 intervenciones como especialista en medios de comunicación y es autor de 5 libros, coautor de 2, editor de 5, entre los que destacan Los desafíos de la gobernabilidad en México, Los retos de la gobernabilidad en México, El crimen organizado, Las claves de la gobernabilidad, Envidia y política en la antigua Grecia. Es autor de 8 artículos en revistas especializadas y de 30 en revistas de divulgación. Además, cuenta con reconocimiento y distinción por la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el área de docencia en ciencias sociales. Él nos compartirá información fundamental para entender qué es la consulta popular. Adelante, doctor. Muy amable, licenciada, gracias. Y bueno, un honor estar con ustedes aquí, con mis colegas de Coahuila. Estoy muy agradecido. Y claro, con el doctor Fernando Castañeda, ¿no? Que sé que tuvo algo que ver también en todo este asunto. Les agradezco mucho. Y bueno, yo, como decía muy bien la licenciada Isela Aguilar hace un momento, voy a dar un poco de contexto de qué es este asunto de la consulta. Ya las autoridades que nos acompañan aquí
explicarán los aspectos más específicos, técnicos de la misma, el enorme reto que ha significado hacerla sin recursos adicionales prácticamente, y bueno, y el reto logístico de un ejercicio de esta magnitud, como ya sabemos. eh, pero bueno, siempre confiamos en la profesionalidad y en la capacidad de los institutos, de los OPLES, ahora de los OPLES, ¿verdad? Y de las autoridades electorales en general, no solamente los OPLES. Bueno, y del INE, por supuesto, y del INE nacional. Voy a compartirles un archivito. Se ven muchas hojas, pero en realidad está con letra muy grandota, que es una cronología para que se entienda el asunto de dónde viene. Lo primero que señala esta cronología es el 21 de noviembre de 2018. Es una cronología sobre la propia consulta, sobre su génesis y cómo se fue desarrollando hasta que quedó en lo que quedó, ¿no? Que ya lo hablaré al final. El 21 de noviembre de 2018, López Obrador acababa de ganar las elecciones unos meses antes y prácticamente ya estaba ejerciendo de alguna manera el poder en nuestro país, porque si ustedes recuerdan, hay un acuerdo con el presidente saliente, para que ya el licenciado López Obrador pues comenzara a tomar la agenda nacional. Muy cerquita de esa elección, que le da una gran fuerza a él y a su partido, él propone por primera vez, 21 de noviembre de 2018, hacer esta consulta en donde se quiere juzgar a los expresidentes. La pregunta que él propone en ese entonces es muy interesante, dice, para que la contrastemos, digo, con la que finalmente quedó, ¿no? Dice, ¿crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe promover que se juzgue para que haya justicia y no solo se persiga a chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción y otros delitos a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto? ¿Sí o no? Esta es la pregunta original que se plantea en ese momento, lo cual es ya muy interesante el sesgo que tiene, porque justo nos está diciendo que no se hace justicia en este país, sino que se encuentran chivos expiatorios y que ahora sí se va a hacer justicia de verdad. Claro, estábamos en un momento en donde él tenía una gran legitimidad porque acababa de ganar la elección y porque había un gran entusiasmo de grandes capas del electorado, ¿no? 14 de noviembre de 2019, AMLO afirma en su mañanera que todos los negocios de corrupción de las administraciones pasadas contaban con el visto bueno del presidente en turno. O sea, toda la corrupción es una afirmación osada que hace ese día, y adelantó un proyecto de reforma al artículo 35 constitucional para investigar de Salinas a Peña Nieto. El presidente tiene toda la información que se necesita, o es cómplice o se hace de la vista gorda, pero no es que no sepa, dijo en ese entonces el señor presidente. 5 de noviembre de 2019, ¿no? Fíjense, o sea, ya este asunto queda casi un año, lo deja en paz, pero a finales del año 2019 lo retoma, ¿no? La Cámara de Diputados aprueba el dictamen por el que se reformaron y adicionaron los diversos artículos de la Constitución en materia de revocación de mandato y consulta popular. El documento modifica el artículo 81 de la Constitución, cuya forma actual establece que el puesto del presidente de la República puede ser revocado en los términos establecidos por la ley. También señala que solo los ciudadanos pueden solicitar la figura de revocación y el INE es el encargado de llevar a cabo el procedimiento de consulta. El proyecto fue aprobado casi de inmediato por el Congreso Local de Tabasco, el primero de los 17 congresos locales necesarios para entrar en vigor. Después lo aprobaron otros congresos. Recuerden que también, producto de la elección de 2018, el partido Morena tuvo mayoría en más de la mitad de los congresos locales. Entonces, bueno, fue algo que salió. ¿Por qué mezclo aquí la revocación de mandato con la consulta contra los expresidentes? Porque, como ustedes van a ir dándose cuenta, tienen un mismo origen y tienen un mismo sentido, que era, en principio, para el presidente, colocar el tema en la boleta electoral de la elección intermedia de 2021, ¿no? Recordemos, intenta poner la revocación ahí, no lo consigue, después intenta poner el juicio a expresidentes, no lo consigue. ¿Por qué? Bueno, pues lo sabemos claramente porque era
poner en la boleta un tema partidista y bueno, si de por sí hubo inequidad en las elecciones pasadas, pues era agregarle otro poquito más al oficialismo, ¿no? 13 de noviembre de 2019, los congresos de Puebla, Durango, Campeche aprobaron las reformas constitucionales de consulta popular y revocación de mandato. El siguiente paso en el proceso es notificar al Congreso de la Unión para realizar la declaratoria de reforma constitucional y enviar al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 26 de agosto de 2020, López Obrador insistió en que si se impulsaba una consulta para definir el juicio a expresidentes, era porque se tenía la costumbre de pensar que todo lo resuelve el mandatario. Qué curioso, ¿no? Muy enredado todo. O sea, dice, antes se metía en todo el mandatario y bueno, pues parece que ahora otra vez, ¿no? Reiteró que votaría en contra del juicio, pero que respetaría los resultados. 27 de agosto de 2020, senadores de Morena solicitaron formalmente la realización de una consulta popular para enjuiciar a expresidentes del país que incurrieron en corrupción. En un documento dirigido a la mesa directiva del Senado, los morenistas aseguraron que la presente consulta popular tiene como propósito que las ciudadanas y los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional de votar en este ejercicio democrático y pueden expresar su opinión respecto a este tema de trascendencia nacional. Aquí esto es bien interesante porque el tema quizás fue de trascendencia nacional en el momento en el que lo planteó originalmente López Obrador, es decir, en noviembre de 2018. Estaba muy fresca su elección, él había ganado con una plataforma en donde prometía un combate a la corrupción. Era un tema de interés nacional en ese momento, no tengo ninguna duda. Pero en lugar de aprovechar ese momento y ese capital político de ese momento, él prefiere llevar el tema hacia 2021 para intentar convertirlo en algo concurrente con la elección intermedia. Es decir, en 2018 quizás era un asunto de importancia nacional para la opinión pública, en 2018, pero en 2021 vamos a ver con los resultados, con el nivel de participación, vamos a ver si en 2021 siguió siendo un tema central o no. Yo tengo la idea de que en 2021 ya no es un tema central, porque después de 3 años de gobierno, pues la ciudadanía ya empieza a juzgar lo que hace el gobierno, ya no lo que hace el pasado, es decir, se termina se termina la narrativa normalmente de que se puede explotar el pasado para explicar los fracasos del presente, porque el pasado pues ya queda muy en el pasado, ¿no? Y 3 años de gobierno es suficiente para hacer cosas. La pregunta que propusieron los legisladores de Morena, en ese momento los senadores, es la siguiente: ¿estás de acuerdo con que las autoridades correspondientes realicen una investigación sobre los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país realizados por los expresidentes de México y en su caso se inicia un procedimiento judicial garantizando el debido proceso? Bueno, ya quitaban los nombres, acuérdense cómo era el primero, ¿no? El primero era que eran chivos expiatorios a los que se agarraba y se daba toda la lista de nombres. Aquí ya no salen los nombres, pero bueno, ahí se mantiene el espíritu del asunto, si ustedes quieren. 1 de septiembre de 2020, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y líder de Morena, en la misma Cámara, Mario Delgado, formalizó la solicitud para la consulta popular para que la ciudadanía opine si se debe investigar o enjuiciar o no a los expresidentes de la República por presuntos actos de corrupción. Delgado entregó el oficio a la mesa directiva de la Cámara de Diputados. La propuesta de pregunta fue la siguiente: ¿debe garantizarse el derecho a la verdad y la justicia del pueblo de México por los hechos de corrupción en que pudieron haber incurrido los expresidentes de la República mediante las investigaciones correspondientes, salvaguardando el proceso y la presunción de inocencia? Digamos como que se va atenuando un poco, ¿no? De la primera pregunta, que es muy sesgada y muy agresiva, empezamos ahora a caer en los hipotéticos, ¿no? O sea, quizás incurrieron en corrupción, quizás, bueno, ya vamos un poco a otro terreno, ¿no? 2 de septiembre de 2020, la presidenta del Senado, Dulce María Sauri Riancho, anunció que recibió la aprobación del presidente del INE, Lorenzo Córdoba, del formato para la obtención de firmas de la consulta popular para investigar y enjuiciar a expresidentes. 14 de septiembre de 2020,
Mario Delgado informa la entrega de alrededor de 300,000 firmas recopiladas por diputados adeptos de la 4T a Omar García, sobreviviente del ataque que cobró la vida de 43 normalistas de Ayotzinapa, y a Ariadna Suárez y Epigmenio Ibarra, del grupo ciudadano que encabezó la petición de consulta para enjuiciar expresidentes. Es decir, pues ciudadanos, pero simpatizantes de Morena. Incluso, digámoslo así, acreedores a grandes préstamos, ¿no? Como el caso de Epigmenio Ibarra. Las firmas recolectadas no alcanzaron el 1,5 millones necesario para solicitar la consulta. Por la tarde, López Obrador aseguró que si los ciudadanos no alcanzaban las firmas, él mismo presentaría el escrito correspondiente. 15 de septiembre de 2020. El gobierno federal, acuérdense que hubo un tono primero donde él dijo, bueno, pues si lo quieren hacer los ciudadanos que lo hagan, incluso yo votaría en contra, pero bueno, como no alcanzan los ciudadanos, entonces él dice, también está en mis facultades, entonces yo voy a usar esa facultad. 15 de septiembre de 2020, el gobierno federal, a través del consejero jurídico Julio Scherer Ibarra, entregó la solicitud de consulta popular firmada por AMLO y le entregó al coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Este último explicó que el documento será entregado de manera formal a la mesa directiva del Senado. También comentó que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Federal de Consulta Popular, como fue el presidente quien realizó la petición de consulta, el Senado de la República, como Cámara de origen, debe turnarlo al Poder Judicial Federal. Por eso se siguió esta ruta, ¿no? Particularmente a la Suprema Corte de Justicia, acompañando de Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado. Monreal añadió que la Suprema Corte tendrá 20 días naturales para emitir una resolución sobre la constitucionalidad o no de la consulta. Pues fíjense, es el presidente, por eso le corresponde al Senado, y el Senado lo manda a la Suprema Corte. Ese es el procedimiento establecido. A diferencia de la otra ruta que hubiera sido con los ciudadanos llegando al 1,5 millones, ¿no? Ahí hablábamos más bien de la intervención de la Cámara de Diputados. 16 de septiembre de 2020, la Suprema Corte recibe del Senado la solicitud de consulta popular y la propuesta de pregunta iniciadas por López Obrador. La petición fue turnada al ministro Luis María Aguilar Morales para ser analizado dentro del plazo establecido. La pregunta que envió AMLO es, ¿está de acuerdo o no con que autoridades competentes con apego a las leyes y procedimientos aplicables investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos de los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña antes, durante y después de sus respectivas gestiones? O sea, fíjense que aquí la pregunta vuelve otra vez a ser mucho más parecida a la inicial, ¿no? El artículo 26 de la LFCP, ¿no? de la ley de consulta, establece que el Pleno tiene 20 días naturales para resolver la constitucionalidad de la solicitud. La misma legislación marca que la tarea de la Suprema Corte es revisar que la pregunta derive directamente de la materia de la consulta, que no sea tendenciosa o contenga juicios de valor, que emplee lenguaje neutro, sencillo, comprensible y produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Bueno, pues vamos a ver lo que opinó, ¿verdad? 22 de septiembre de 2020, el INE recibe de la mesa directiva del Senado las firmas recabadas para realizar la consulta. La entrega se realizó en cajas con formatos de apoyo ciudadano para 2 consultas populares. Juicio expresidentes e investigación y juicio expresidentes para condenar los presuntos actos ilícitos que hayan causado afectaciones o daños graves al país. Ambas consultas deben contar con al menos 1,821,405 firmas, 2% de la lista nominal, para llevarse a cabo. 24 de septiembre de 2020, el ministro de la Suprema Corte, Luis María Aguilar, determinó que la consulta para enjuiciar a expresidentes es inconstitucional. En su proyecto de revisión de constitucionalidad consideró que la pregunta es violatoria porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones a la ley. La consulta no puede tener por objeto expreso ni implícito temas que involucren la restricción de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como a las garantías para su protección. Esto es muy importante. El ministro afirmó que la consulta implica sujetar a condición de elección de una porción de la población si las autoridades deben cumplir con sus obligaciones de protección a los derechos humanos, por lo que es necesaria una prohibición que garantice la protección de estos derechos, incluso si son políticamente incómodos o socialmente cuestionables. Aguilar explicó que una consulta popular busca maximizar la voz de la ciudadanía y fortalecer sus derechos,
nunca disminuirlos, como podría suceder si el resultado de una eventual consulta fuera a favor de no investigar, perseguir y sancionar los delitos, lo cual generaría un fraude a la Constitución y al pueblo de México. 1 de octubre de 2020, la Suprema Corte declara la constitucionalidad del proyecto de consulta ciudadana enviado por AMLO. O sea, después de esta explicación, de todas maneras, se declara constitucional. ¿Cómo? Por 6 votos a favor y 5 en contra, o sea, apenitas, ¿no? Los ministros declararon constitucional el proyecto. Los que votaron a favor fueron Arturo Saldívar, por supuesto, Yasmín Esquivel, Margarita Ríos Farjat, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan González Alcántara Carrancá y Alberto Pérez Dayán, ¿verdad? Los que votaron en contra fueron Luis María Aguilar, que bueno, ya vimos lo que presentó él en el párrafo anterior, Jorge Mario Pardo, Javier Lainez Potisek, Fernando Franco, para muchos lo consideran pues el más calificado en la materia, y Norma Piña, ¿no? Alfredo Gutiérrez pidió replantear la interpretación de la materia de la consulta. Los ministros Alberto Pérez, Juan Luis González y Jorge Mario Pardo pidieron que se reformule la pregunta de la consulta. A pesar de la aprobación, la Suprema Corte propuso una nueva pregunta para la consulta. O sea, de alguna manera sí le dieron la razón a Luis María Aguilar, ¿no? Se dijeron, sí se aprueba, pero vamos a cambiar la pregunta, porque efectivamente es inconstitucional y reduce, no aumenta los derechos de los ciudadanos mexicanos. Entonces hay un cierto reconocimiento a la crítica que hizo el ministro. ¿Estás de acuerdo? Así queda, ¿no? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Bueno, esta pregunta, como ustedes han visto ya en la prensa recientemente, ha sido muy, muy criticada, porque de alguna manera es una pregunta ambigua, ¿no? O es claramente una pregunta ambigua, ¿no? Para empezar, pues, ¿quiénes son los actores políticos? Ya no salen los expresidentes aquí. ¿En qué temporalidad? Tampoco nos dice si se va a analizar a Porfirio Díaz o si se va a analizar a quién, ¿no? O sea, ¿quiénes son? Fíjense, las decisiones políticas tomadas en los años pasados, esto ya se podría permitir entonces enjuiciar al propio López Obrador, porque en el 2020 y en el 2019, pues son años pasados, según entiendo yo. Pero bueno, es tan ambigua que quién sabe. En realidad será una consulta que pues se decida lo que se decida, se podrá hacer casi lo que sea con ella, porque la pregunta es muy ambigua. 6 de octubre de 2020. La Comisión de Gobernación del Senado aprueba el proyecto de dictamen por el que se resuelve la procedencia y trascendencia de la petición de consulta popular de AMLO. El grupo parlamentario del PAN mostró su rechazo a la propuesta de Morena de adelantar la fecha de la consulta popular para que coincida con las elecciones intermedias de 2021, ¿no? O sea, ahí es en donde siempre estaba el asunto central, ¿no? El 7 de octubre de 2020, ¿no? El Pleno del Senado de la República aprueba en lo general y en lo particular la consulta ciudadana para juzgar expresidentes de México. 16 de octubre de 2020. La bancada de Morena en la Cámara de Diputados enlistó en el último lugar de la Gaceta Parlamentaria una iniciativa de reforma al artículo 35 de la Constitución para que las consultas populares convocadas se realicen el primer domingo de junio. La propuesta del diputado Pablo Gómez sugiere cambios constitucionales que indican que se reforme el numeral quinto de la fracción octava del artículo 35 de la Constitución. Otra vez, ¿no? Para que coincida con la elección intermedia. 20 de octubre de 2020. Con 17 votos solo de Morena y sus aliados, la Comisión de Gobernación de Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la minuta del Senado que ordena y convoca la consulta popular. 22 de octubre de 2020. El Pleno de la Cámara de Diputados aprueba y concluye el proceso jurídico y legislativo para la convocatoria de la consulta popular. 26 de octubre de 20. La Junta General del INE aprueba someter a consideración del Consejo General la propuesta de recursos adicionales por 1,499,392,669 pesos para realizar la consulta convocada por el Poder Legislativo para juzgar expresidentes. En caso de ser aprobados por el Consejo General del INE, deberán ser solicitados a la Cámara de Diputados para su análisis e integración en el presupuesto de egresos para el ejercicio 2021. Ya sabemos que eso no lo aprobaron. Y sabemos también que ustedes están haciendo milagros para que sin ese dinero se haga otra elección, ¿verdad? Y pues también los ciudadanos, ¿no?
13 de noviembre de 2020, AMLO señaló que los expresidentes pueden ser investigados por dos vías, la de la consulta popular y la de la Fiscalía General de la República, ya que esta puede no esperar a la consulta. Bueno, entonces todavía pierde más significado la consulta cuando se dice, pues para eso está la Fiscalía, ¿no? 19 de noviembre de 2020, una decisión de última hora del Ejecutivo Federal y con apoyo de Morena y sus aliados en el Pleno de la Cámara de Diputados modificó el decreto para la entrada en vigor de la convocatoria para la consulta popular. Con 306 votos a favor, 154 en contra, la mayoría parlamentaria de la 4T avaló cambiar el 28 de octubre de este año hasta el 15 de julio de 2021 la entrada en vigor del decreto, como lo aprobó el Senado el pasado 5 de noviembre de 2020, sin que ello impida al INE continuar la preparación de la consulta ciudadana para el 1 de agosto del año próximo, como lo precisa el dictamen aprobado que reforma el artículo primero transitorio de la iniciativa presidencial. La bancada de Morena afirmó que no se consideró lo dispuesto por el precepto constitucional en el artículo 35, que en una interpretación literal dispondría la suspensión de la difusión de propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno desde la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de la consulta. Bueno, acuérdense, ¿no? Pues había que cambiar los tiempos porque tampoco se iba a poder seguir haciendo publicidad por parte del gobierno, ¿no? 26 de noviembre de 2020, la Suprema Corte de Justicia aceptó a trámite la segunda solicitud para realizar una consulta pública sobre el enjuiciamiento a los expresidentes Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. La citada solicitud la presentó Eduardo Ramírez Aguilar, presidente de la mesa directiva del Senado, quien pidió la revisión de constitucionalidad de la materia de una consulta popular convocada por el Congreso de la Unión. 11 de diciembre de 2020, la Suprema Corte resolvió que es improcedente la revisión de constitucionalidad de la materia de la consulta popular 2-2020, solicitada para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes de México. Establecieron que la pregunta y la materia de esta segunda petición fueron planteados en términos muy similares a los de la consulta 1-2020, solicitada por el presidente de la República y aprobada el 1 de octubre pasado. O sea, vuelven a insistir en que salgan los nombres. Por lo tanto, la Suprema Corte determinó que el objeto esencial de la petición ya quedó totalmente satisfecho. 7 de abril de 2021. El INE aprueba el plan y calendario de la consulta popular propuesta por el presidente López Obrador para enjuiciar las acciones y políticas del gobierno del pasado. 22 de abril del 2021. El INE informa que aplazó el inicio de los trabajos de organización de la consulta popular 2021, en la cual se va a preguntar a la ciudadanía si los expresidentes deben ser juzgados ante la negativa de la Secretaría de Hacienda para dotar los recursos necesarios. Lorenzo Córdoba informó que el pasado 19 de abril se recibió el oficio en que se informa de la imposibilidad de atender la solicitud presupuestal que hizo el INE y la recomendación de utilizar los recursos con que se cuenta para este año. 2 de junio de 2021, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia propuso la discusión y votación de la controversia constitucional que presentó el INE contra la consulta popular. El ministro Jorge Mario Pardo decidió retirar de la lista de asuntos a resolver la citada controversia, radicada en el expediente 203, diagonal 2020. El INE apeló en primer término el decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular publicada en el Diario Oficial de la Federación de 28 de octubre de 2020. Asimismo, impugnó el decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2020. El asunto fue retirado y pospuesto hasta pasadas las elecciones del 6 de junio. 9 de junio de 2021, la primera sala de la Suprema Corte desecha por improcedente la controversia constitucional que promovió el INE contra los decretos que regulan la consulta popular para enjuiciar a los últimos 5 expresidentes, la cual sí se realizará. Los ministros confirmaron la validez del decreto por el que se expide la convocatoria de consulta popular emitida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2020, ¿no? De 2020. También avalaron el decreto por el que se reforma el artículo primero transitorio del decreto que se expide la convocatoria de consulta popular publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de noviembre de 2020. El 19 de junio de 2021, el Consejo General del INE aprobó la metodología de difusión, promoción de la participación ciudadana para la consulta popular del 1 de agosto para juzgar a los expresidentes. El periodo de difusión será el 15 de julio al 1 de agosto de este año, dijo el consejero José Roberto Ruiz. Es decir, y acuérdense también que esta promoción la lleva a cabo el INE, no los partidos.
El 27 de junio de 2021, Lorenzo Córdoba anunció el inicio de la campaña de consulta popular contra expresidentes. El consejero del INE garantizó que se instalarán cerca de 57,000 mesas receptoras y serán más de 9,300 instructores los que capaciten a todos los ciudadanos que participan en las elecciones 2021 y quieran ser funcionarios. 19 de julio de 2021, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al presidente ajustar el contenido de sus conferencias matutinas que se realicen entre el 15 de julio y el 1 de agosto, es decir, hasta la conclusión de la consulta popular para enjuiciar expresidentes con la finalidad de evitar que los recursos públicos del gobierno federal se usen con fines proselitistas e influir en la ciudadanía. Bueno, como ustedes pueden ver, ya hablé demasiado, no quiero aclarar mucho, simplemente vean cómo ha sido un intento de interferir en la elección 2021 y de mantener en la agenda política un asunto que, desde mi punto de vista, es dudoso que siga siendo central para la ciudadanía, que quizás lo fue en otro momento. Ya lo veremos con los resultados, con la participación, pero acuérdense ustedes que si no participan 37 millones de ciudadanos, esto no va a servir de nada. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz por su participación. Retomo entonces algunos puntos que usted comentaba. La pregunta que vamos a ver en la boleta entonces fue modificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la que vamos a ver todos los ciudadanos y ciudadanas el próximo 1 de agosto. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Será esta la pregunta que veremos en la boleta y que tendrá dos opciones, un sí o un no, que tendrán las y los ciudadanos la facultad de decidir en espacios que van a ser las mesas receptoras, que como ya lo comentaba, esta parte logística de poner las mesas receptoras estará siendo coordinada por el Instituto Nacional Electoral, así como la difusión de la propia consulta popular que inició el 15 de julio y concluirá hasta el 1 de agosto, día en que se llevará a cabo. Para continuar con esta jornada de diálogo, me gustaría agradecerle al doctor Márquez y dar paso a la siguiente participación que estará a cargo del maestro Esteban Sánchez Cabello. El maestro Sánchez Cabello es licenciado en Derecho, egresado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, cuenta con maestría en Ciencias Penales de la Universidad Autónoma de La Laguna y cuenta con una amplia experiencia laboral, entre la que destaca su trabajo como asesor jurídico del Banco de Crédito Rural Centro Norte, como subdirector de la Academia de Policía de Torreón, su trabajo como docente en la Universidad Autónoma de La Laguna y posteriormente en temas y materias asociadas al derecho. También fue secretario de Acuerdo y Trámite del Juzgado Colegiado Municipal del Tribunal de Justicia Municipal de Torreón, secretario proyectista en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 6 y cuenta con una amplia experiencia docente en la Universidad Autónoma de La Laguna, en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad Pública de Coahuila, en la Universidad Interamericana para el Desarrollo Plantel Gómez Palacio y la Universidad del Valle. Actualmente se desempeña como fiscal especializado en atención a los delitos electorales del Estado de Coahuila de Zaragoza. Adelante, maestro Esteban. Muchas gracias, licenciada Itzel. Bueno, pues saludo afectuosamente a mis compañeros en el panel, al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz y al licenciado José Luis Vázquez López. Bueno, después de escuchar esa interesante cronología que el doctor Márquez nos hace, ¿verdad?, de este tema de la consulta popular, y que finalmente la pregunta que se planteará el día de la jornada de la consulta popular, bueno, que acaba de leer también la licenciada Itzel, ¿verdad? Yo también me hago esas interrogantes, esas preguntas, de a cuáles decisiones políticas se referirá esa pregunta, a cuáles actores políticos se va a referir esa pregunta.
aparte, si es del interés de la población. Ya sabemos que la consulta popular como una herramienta de la democracia participativa, pues debe ser de interés de la población, ¿verdad? No tanto del gobernante. Aunque bueno, en nuestra constitución ya sabemos que faculta al presidente de la República, a los diputados y senadores, ¿verdad? Y a los ciudadanos, en el porcentaje del 2% de la lista nominal, para solicitar una consulta popular. Se me hace la consulta popular pues un buen ejercicio de democracia participativa, pero ojalá fuera con temas de interés para la población, ¿verdad? Si es que este tema de la consulta popular, como se ha dicho, como se ha publicitado en redes sociales por algún partido, ¿verdad? Por unos actores políticos, de decir que es juicio a expresidentes. Obviamente que no es juicio a expresidentes, ¿verdad? Ya el doctor Márquez lo explicó ampliamente esta situación, pero ahora nos queda el saber, pues, a cuáles decisiones políticas, pues, se refieren. Esta pregunta yo creo que genera más interrogantes que respuestas, ¿verdad? Ojalá que en el futuro sí se utilice esta herramienta con temas de interés de la gente, no tanto de los actores políticos o de los poderes, ¿verdad? Los poderes, sus atribuciones las tienen bien delimitadas en la Constitución. Y ya sabemos que conforme al principio de legalidad, pues la autoridad está obligada a hacer lo que la ley le ordena. Entonces, pues no tiene que andarlo preguntando, sino que debe actuar conforme a derecho. Para esta jornada de la consulta popular del 1 de agosto, ¿y por qué el 1 de agosto? Pues porque así lo dice la Constitución también, ¿verdad? Así lo dice, así lo establece, que el 1 de agosto deberá ser la consulta popular. Porque luego muchas veces, pues nos imaginamos que son los partidos políticos, ya lo decía el doctor Márquez, los partidos políticos no promueven esta consulta popular, o al menos no tienen por qué hacer difusión de ella, ¿verdad? Le toca únicamente al INE, ¿verdad? Claro, en sus mensajes en radio y televisión, pues nada más el INE los puede hacer, no lo pueden hacer los partidos políticos, no lo puede hacer ninguna persona física o moral distinta al Instituto Nacional Electoral. A ellos les corresponde esta difusión y además en el término que también quedó establecido, ¿verdad? Son 15 días de la difusión, no más, ¿verdad? Ni menos. Bueno, ese será el tiempo en el que las personas estarán escuchando los mensajes del Instituto Nacional Electoral. Obviamente, como también se los establece la Constitución, pues de manera imparcial, ¿verdad? Sin estar ahí influyendo en la opinión de las personas de una manera sesgada. Eso tampoco sería posible. Y les decía que para esta jornada de la jornada popular, 1 de agosto, bueno, pues la ley general en materia de delitos electorales también prevé conductas conductas que de cometerse, bueno, pues estarían siendo conductas delictivas como las siguientes, ¿verdad? Dice el artículo 19 de la Ley General en materia de delitos electorales, dice que se impondrá de 50 a 100 días multa y prisión de 6 meses a 3 años a quien durante el procedimiento de consulta popular, fracción primera, haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada de consulta popular en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto o para que se abstenga de emitirlo. Pues al igual que en las elecciones, ¿verdad? Tampoco se vale que el día de la elección se haga proselitismo. La fracción segunda, obstaculice o interfiera al escrutinio y cómputo de la consulta popular, introduzca o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más papeletas utilizadas en la consulta popular o bien introduzca papeletas falsas. La fracción tercera de este artículo 19 de la Ley General en materia de delitos electorales, pues también sanciona
a quien solicite votos por paga, a quien prometa dinero o una recompensa, ¿verdad? Para que se emita o se abstenga de emitir el voto en la consulta popular y durante el procedimiento de consulta popular. El artículo 20 de la mencionada ley también prevé algunas conductas que de darse serían constitutivas de delito, como son el que se coaccione o amenace a sus subordinados para que voten o se abstengan de votar por una opción dentro de la consulta popular, y en la fracción segunda también a quien condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias, exenciones o la realización de obras públicas en el ámbito de su competencia. A la emisión del sufragio a favor de una opción dentro de la consulta popular. Ya sabemos que son dos preguntas, ¿verdad? Sí o no, hay que responder a esa pregunta que ya en repetidas ocasiones se ha hecho, y que, pues como decía el doctor Márquez, ¿verdad? Sabemos a qué se refiere en concreto, ¿verdad? No sabemos de qué tipo vaya a ser ese proceso de esclarecimiento, ¿verdad? Y por qué vía judicial se va a llevar, vía civil, vía penal, no sabemos, no sabemos nada, no sabemos nada. Ahora bien, si el resultado de la consulta, supongamos que se cumpliera con el porcentaje requerido, que es el 40% de la lista nominal, esos 37 millones, que esos 37 millones votaran en sentido negativo, dijera no estamos de acuerdo en que se lleve a cabo ese proceso de esclarecimiento, no estamos de acuerdo. Bueno, ¿y si hubiera víctimas? ¿Qué va a pasar con los derechos de las víctimas? Entonces, no se va a llevar a cabo esos procesos, ni de esclarecimiento, ni de ningún otro tipo. O sea, los derechos de las víctimas, ¿dónde quedarían? Si es que fuera negativo el resultado de la consulta, ¿verdad? Pero bueno, vamos a esperarlo, vamos a esperar el resultado de la consulta. Tampoco puedo decir que se va a lograr, que no se va a lograr. Ahí está, el día 1 de agosto lo sabremos. ¿Cuál será el interés de la ciudadanía en este tipo, o al menos en esta consulta en concreto? Porque yo espero que en el futuro esta herramienta de democracia participativa tenga temas más interesantes para la población. Yo creo que ya a poca gente le interesa, ¿verdad?, si se juzga o no a los actores políticos del pasado. Ya pasaron. Yo creo que es mejor pensar en temas más interesantes para las personas. Esa sería mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Sánchez Cabello por su participación. Interesantes los planteamientos que nos hace, los cuestionamientos, sobre todo para generar también en la ciudadanía, sobre todo la ciudadanía coahuilense, estos mismos planteamientos para poder informarse sobre este ejercicio que, retomo sus palabras, es un ejercicio de democracia participativa, y como tal invita a la ciudadanía a participar en un primer evento organizado por el Instituto Nacional Electoral con todos los estándares de calidad y de certeza y confianza que han caracterizado los procesos electorales organizados por el instituto, y que efectivamente dentro de las actividades de organización que se están llevando a cabo, pues está esta parte de la instalación de las mesas receptoras de votación el próximo 1 de agosto. Algo que también es importante destacar de la participación del maestro Sánchez Cabello es esto de las conductas delictivas que están, digámoslo así, tipificadas en relación
relación a conductas que no se pueden llevar a cabo durante esta etapa de preparación de la consulta popular y el propio 1 de agosto, día en que estarán acudiendo ciudadanas y ciudadanos a emitir su opinión a través de estas papeletas, que son, por ejemplo, el proselitismo, la presión para que tengan determinado sentido de su votación en estas papeletas, estas actividades de obstaculizar el escrutinio y cómputo, la sustracción o la introducción de papeletas, actividades que están castigadas, por decirlo así. Entonces, la ciudadanía debe saber que también existen delitos asociados a conductas que no están permitidas antes y durante la consulta popular y que van a estar siendo observadas y podrán ser denunciadas también. Y para continuar con esta interesante charla que estamos teniendo el día de hoy, vamos a pasar a la participación, la exposición del licenciado José Luis Vázquez López. El licenciado José Luis Vázquez López es vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del INE en Coahuila. Él es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene estudios en maestría en ciencias con especialidad en metodología de la ciencia por el Instituto Politécnico Nacional y cuenta con maestría en instituciones y procedimientos electorales. Además, él ha ejercido diferentes cargos como vocal ejecutivo distrital en los estados de Oaxaca, de Chiapas, así como vocal ejecutivo local en Chiapas y en el estado de Coahuila, con una amplia trayectoria en la organización de procesos electorales y que hoy día es quien coordina a nivel entidad la organización de la consulta popular en el estado de Coahuila. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias por la presentación, estimada licenciada Itzel. Pues saludo con afecto al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos esta mañana en este importante diálogo. Y por supuesto al maestro Esteban Sánchez Cabello, fiscal de atención de delitos electorales de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Muchísimas gracias también, maestro, por acompañarnos esta mañana en este importante evento. Bueno, pues siguiendo con este diálogo y un poco en el intento de complementar las diferentes ópticas que se han estado viendo en esta mañana, ya nos hacía el doctor Márquez una cronología muy interesante de cómo fue la construcción de la pregunta que estaremos respondiendo las y los ciudadanos el próximo 1 de agosto. Muy interesante esa cronología. Ya también desde la perspectiva jurídica, el maestro Esteban Sánchez nos mencionaba algunos otros aspectos importantísimos. Si me permiten, en mi caso, yo estaré aportando alguna información que sin duda también es de interés de la ciudadanía que va a participar en este proceso de consulta popular y que tienen que ver más que nada con cuestiones de carácter organizativo. Como ya lo mencionaron los que me antecedieron en el uso de la voz, pues el Instituto Nacional Electoral es el responsable entre otras, del proceso organizativo de la consulta popular. Evidentemente, pues este proceso organizativo no puede mermar en su calidad respecto a los procesos que hemos hecho en estos 30 años que tenemos como institución y en particular la elección del pasado 6 de junio, en donde pues hubo un reconocimiento respecto a la calidad de la organización. De manera que el 1 de agosto el INE tendrá que organizar la consulta popular de una manera tal, con alto estándar de calidad. Y para eso, permítanme darles algunos datos de qué es lo que estamos haciendo en este proceso organizativo. En primer lugar, decirles que aquí en Coahuila, el número de personas que tendremos la posibilidad de emitir nuestro voto o nuestra opinión es de 2.276.476 ciudadanas y ciudadanos que se encontraban enlistados con corte al 7 de julio del presente año. O sea, en primer lugar, es el primer dato que me gustaría que nos quedáramos. Ese es el número de personas que tenemos la posibilidad de ejercer el derecho al voto. Y tal como lo han establecido las autoridades
nacionales de esta institución, cada una de estas personas podrá contar con una boleta correspondiente o papeleta, como le decimos para el caso de consulta popular, en las mesas receptoras, que ahorita voy a mencionar su número. Aquí me permito hacer un atento recordatorio para que las personas que hicieron algún tipo de trámite con fecha de corte al 7 de julio, tienen o tendrán como fecha límite para recoger su credencial, esto es, para terminar su trámite, el próximo 30 de julio. El 30 de julio es la fecha límite para que las personas que hicieron su trámite, el día a más tardar el 7 de julio, terminen con el mismo para que puedan ejercer su derecho al voto. Entonces, ahí les dejo esa fecha límite para que por favor la tengan en cuenta y por supuesto que puedan participar en la consulta popular. Ahora me voy a referir a la integración de la mesa receptora de la consulta popular, que podría ser el equivalente a las mesas directivas de casilla, como le llamamos en las elecciones constitucionales. Bueno, la integración. ¿Quién integra las mesas receptoras de la consulta popular? Pues la integran ciudadanos que, al igual que el pasado 6 de junio, son ciudadanos que son o fueron en su momento insaculados o sorteados precisamente para ocupar la mesa directiva de casilla en las pasadas elecciones. ¿Qué significa esto? Significa que los volvimos a invitar. Volvimos a invitar a las personas que participaron el 6 de junio, que en su momento pasaron por un proceso de selección a través de sorteo y también de un proceso de capacitación y que estuvieron el día 6 de junio en las casillas, pues los volvimos a invitar. Y el número de personas que requerimos aquí en Coahuila para atender las mesas son 6,785 personas. Aquí estamos hablando de que cada mesa receptora va a estar constituida por un presidente o presidenta, por un secretario o secretaria y un escrutador o escrutadora y 2 suplentes generales. El número de mesas que vamos a instalar aquí en el estado de Coahuila son 1,357, que multiplicadas por 5 dan 6,785 personas. Quiero aprovechar la oportunidad de esta mesa de diálogo para agradecer, por supuesto, profundamente a las personas que han aceptado participar nuevamente para recibir, en este caso, la opinión y contar la opinión en el marco de la consulta popular. Muchísimas gracias, de verdad, a nombre del Instituto Nacional Electoral. Muchísimas gracias a esas casi 7,000 personas, su aceptación para participar nuevamente este día 1 de agosto en esta actividad pública tan importante. Dicho esto, paso a hablar de las mesas receptoras. Ya les decía a ustedes que en el estado de Coahuila vamos a instalar 1,357 en toda la entidad. De ellas, 546 tendrán una condición de básicas y 811 contiguas. Podrán emitir su opinión hasta 2,000 personas en cada una de ellas. Y esto sucederá, este mismo mecanismo sucederá en todo el país. Estas mesas, aporto este dato para la mejor información también de la ciudadanía. Estas mesas se ubicarán en 552 domicilios que se desglosan de la siguiente manera. 511 de estos domicilios se ubican en escuelas. Aquí, por supuesto, aprovecho para agradecer también a las autoridades educativas de la entidad que nuevamente también nos dan todo el apoyo a este instituto para que las escuelas públicas de los diferentes niveles sean ocupadas como, en este caso, mesas receptoras. Vamos a utilizar 511. También vamos a utilizar 17 oficinas públicas, también ubicadas en diversas partes de la entidad, 4 lugares públicos como parques o jardines y 20 domicilios particulares. En este caso, estos domicilios particulares optamos por ellos porque no hay escuelas o lugares públicos. Generalmente son colonias de alta densidad poblacional y también, por supuesto, aprovecho a las personas propietarias de estos domicilios particulares, su aceptación, su apoyo
para que el Instituto Nacional Electoral utilice sus jardines, sus cocheras, sus patios para instalar las casillas y que sus vecinos puedan ejercer su derecho a la participación. Muchísimas gracias tanto a los propietarios como a los responsables de las oficinas públicas que nos prestan sus espacios para llevar a cabo este importante evento ciudadano. En próximos días, el Instituto Nacional Electoral va a poner a disposición del público un sistema que se llama Ubica tu mesa a través de la página electrónica ubicatumesa.ine.mx. En esa liga podrá el público, con base a su sección que viene en la credencial para votar, podrá ubicar de manera muy precisa dónde le toca votar. Entonces hacemos una invitación para que en los próximos días accedan a esta página electrónica y puedan ubicar el lugar donde les tocará votar de acuerdo a su sección electoral. Paso a otro tema muy rápido, que es el tema de los observadores y observadoras electorales. Como ya se comentaba por parte de mis compañeros panelistas, en este caso de la consulta popular no están participando las representaciones partidistas. De manera que la forma como la ciudadanía puede observar, dar cuenta, dar seguimiento de las actividades que el Instituto Nacional Electoral realiza en la organización de la elección y sobre todo el día de la jornada de la consulta popular, que es el 1 de agosto, como ya se dijo. Si hay, para las personas interesadas en llevar a cabo y estar atentas al seguimiento del evento, del gran evento ciudadano, se pueden registrar como observadoras y observadores electorales. Me permito informarles que a la fecha tenemos registradas 2,275 personas que han manifestado su interés en ser observadores u observadoras electorales. Hay todo un proceso de acreditación por parte del Instituto Nacional Electoral a estas personas que se han registrado como tales, que tiene básicamente como principio verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para fungir como observadores u observadoras. Básicamente, pues contar con credencial para votar, con fotografía vigente, por supuesto, y entre otras cosas de las importantes es tomar un curso de capacitación. Ese curso de capacitación puede tomarse en la propia plataforma donde se registraron estas personas o donde se registren las personas interesadas, o también pueden acudir a nosotros, al Instituto Nacional Electoral, para que los capacitemos, ya sea de forma presencial, esto es personal, o a través de un sistema como el que estamos utilizando en estos momentos, de videoconferencia. También de esa manera podemos hacer la capacitación. Es importante mencionar a la ciudadanía que la fecha límite para presentar solicitud para fungir como observador u observadora es el próximo 23 de julio, o sea que esto es pasado mañana. Entonces las personas interesadas tendrían que registrarse ya. Y la fecha límite para tomar el curso de capacitación es el 28 de julio, para que las juntas ejecutivas del INE puedan, en su caso, hacer la revisión del cumplimiento de requisitos y, de ser así, proceder a la acreditación y a la generación de un gafete que les entregamos para que las personas puedan acceder sin problema, sobre todo a los locales donde se van a ubicar las mesas receptoras. Por último, comparto con la ciudadanía de Coahuila que, al igual que en el pasado 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral dejó vigente una normativa relativa a las medidas sanitarias que deberán de observarse para la disminución del riesgo de contagio por COVID-19, en tanto que esta
pandemia pues aún no ha concluido, ¿no? Permítame rápidamente mencionar algunas de las medidas sanitarias que se implementaron el pasado 6 de junio y que dieron una magnífica respuesta en el sentido de que no fuera la participación ciudadana y en sus diferentes roles, motivo para el cual alguna persona pudiera contagiarse. En primer lugar, pues el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas es obligatorio para todas las personas que permanezcan y accedan a la mesa receptora de la votación, tal y como sucedió el pasado 6 de junio. En segundo lugar, tenemos un proceso o un procedimiento establecido para garantizar la sana distancia de por lo menos el 1.5 metros entre cada persona, ya sea en la fila de espera o al interior de la mesa receptora de la consulta popular. No obstante que las y los ciudadanos que van a estar como autoridades de la mesa receptora ya lo fueron el día 6 de junio, esto quiere decir que ya tienen experiencia. No obstante, estamos nosotros también con un proceso de capacitación ya de la consulta popular con estas mismas personas, ¿no? Y ahí estamos, por supuesto, enfatizando estas medidas que estoy comentando. También vamos a aplicar gel antibacterial a todas las personas que acudan a emitir su opinión, en tanto que las y los funcionarios de las mesas se aplicarán frecuentemente el gel desinfectante y también procederán a desinfectar las superficies que más se usan en el procedimiento de emitir la opinión. Además, vamos a estar también desinfectando periódicamente los materiales y superficies, algunos materiales como las urnas o los canceles, donde la gente estará emitiendo su votación de forma libre y secreta. En este orden de ideas, solamente podrán estar emitiendo su opinión hasta 5 personas a la vez. Esta digamos, regulación de las personas estará a cargo de los propios funcionarios de la mesa. Y en general, se procurará que haya un máximo de 12 personas en el local de la mesa receptora, donde se incluyen a las personas funcionarias, a los 5 ciudadanos y algún funcionario del INE que estará eventualmente dando algún apoyo, algún observador, etcétera, pero no más, no más. Y esto lo hacemos, reitero, con la finalidad de proteger la salud de las personas. Pues hasta aquí sería mi intervención, como lo anuncié, básicamente platicando sobre algunos aspectos organizativos que tenemos en marcha desde el mes pasado. El día de ayer empezó a llegar la documentación de la consulta, particularmente las papeletas. Ya llegaron a los distritos de Torreón, que es el 05 y el 06, y también al distrito 02, con sede en San Pedro de las Colonias. Y estamos previendo que el día de mañana llegue el resto de estas papeletas y actas para los distritos ubicados en Saltillo, que es el 04 y el 07, y el distrito 03, ubicado en Monclova, y por último el distrito 01, ubicado en Piedras Negras. Y con ello pues estaríamos ya listos en tanto la documentación para atender a la gente el día 1 de agosto. Y termino comentándole a la ciudadanía que nos ponemos a sus distinguidas órdenes para cualquier pregunta que tengan respecto a su participación en esta consulta popular, y les ofrezco el número 844 242 1441, 844 24 21 441, que es del Centro Estatal de Consulta y Orientación Ciudadana de aquí de la Junta Local, y donde les podemos orientar respecto a cualquier duda que tengan sobre su participación de la consulta popular. Veo que por ahí ya está apareciendo en pantalla, entonces ahí estamos a la orden para cualquier pregunta, cualquier duda que tenga la ciudadanía.
respecto a su participación. De momento sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado José Luis Vázquez López, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en el estado de Coahuila. Interesantes los datos, sobre todo la numeralia, para que la ciudadanía tenga un poco la dimensión de esta consulta popular. Estamos hablando de que se instalarán en el estado de Coahuila 1,357 mesas receptoras que tendrán capacidad para recibir la votación de por lo menos 2,000 ciudadanas y ciudadanos el próximo 1 de agosto. Importante destacar que la mayoría van a estar ubicadas en escuelas, es decir, son lugares que los ciudadanos y las ciudadanas ya conocieron en la pasada jornada electoral del 6 de junio. Algunos serán oficinas públicas y únicamente 20 domicilios particulares, y cabe comentar, como ya lo decía el licenciado José Luis, que en todos se verificó que se pueda cumplir, uno, la sana distancia, y que se tendrán estos protocolos de medidas sanitarias que nos permiten no solamente cuidar a las y los ciudadanos que ratificaron su compromiso con el Instituto Nacional Electoral, porque fueron ciudadanos, funcionarios de mesa directiva de casilla, a quienes invitamos ahora para ser los funcionarios de las mesas receptoras, que cabe comentarlo, son sus vecinas, sus vecinos, quienes estarán recibiendo sus opiniones el próximo 1 de agosto. Y al día de hoy ya tenemos prácticamente el 97% de las mesas receptoras integradas, con ciudadanas y ciudadanos debidamente capacitados y que están acudiendo incluso a los simulacros de la jornada de consulta popular para aprender no solamente cómo van a recibir a las y los ciudadanos que acudirán el próximo 1 de agosto, sino también cómo implementar estos protocolos sanitarios que les permiten el cuidado de su salud, pero también el cuidado de la salud de las y los ciudadanos. Muchas gracias al licenciado José Luis Vázquez López por su participación, y tenemos algunas preguntas de las personas que nos acompañan tanto en la sala Webex como en la transmisión en vivo a través de Facebook del INE Coahuila. Esta pregunta es para el doctor Jorge Federico Márquez Muñoz y nos dicen: ¿esta consulta deberá aplicarse a todos los actores políticos de todos los niveles o solo se va a dejar para expresidentes? Adelante, doctor. Bueno, ese es el problema de la ambigüedad de la pregunta, ¿no? Porque actores políticos, pues tampoco es una cosa que esté tan claramente señalada en las leyes. Yo pensaría que actores políticos, pues puede ser hasta el Chapo Guzmán, ¿no? Según se vio en las últimas elecciones, ¿no? El narcotráfico ya muy metido como actor político. Entonces, es una ambigüedad. Desgraciadamente no hay una respuesta clara para este asunto, y justamente la ambigüedad de la pregunta va a permitir, pues, que se seleccione de manera arbitraria cuáles serán esos actores políticos a los que debería juzgarse, ¿no? También, bueno, pues las cosas del pasado, pues es también muy amplio, ¿no? Desgraciadamente eso quedó así de ambiguo. Muchas gracias, doctor. A continuación tenemos otra pregunta del público, es para el maestro Esteban Sánchez Cabello. Nos preguntan: ¿cuáles serán los mecanismos que tendrán los ciudadanos para presentar denuncias sobre algunos delitos relacionados a la consulta popular? Adelante. Bueno, puede ser por comparecencia ante las oficinas del Ministerio Público, pero federal, ¿verdad? Porque esta consulta popular la organiza el Instituto Nacional Electoral y será competencia de la autoridad federal, de la Fiscalía General de la República, recibir este tipo de denuncias. Muchas gracias, maestro Sánchez Cabello, por su respuesta. Y finalmente tenemos una pregunta que está dirigida al licenciado José Luis Vázquez López. Nos preguntan: ¿cuáles serán los horarios en que abrirán las mesas receptoras de votación para recibir a las y los ciudadanos, y en qué horario estarán cerrando la atención a las y los ciudadanos? Claro que sí, sí, con mucho gusto. Bueno, pues al igual que en las elecciones constitucionales, las mesas receptoras deberán concluir su instalación alrededor de las 8 de la mañana.
y una vez que esto suceda, empezará la emisión de las opiniones y se hará hasta las 6 de la tarde, en que se estarán recibiendo las opiniones en el transcurso del día. Si a las 6 de la tarde hay personas en fila, a esa hora se les permitirá el ejercicio de la opinión y luego se procederá al cierre de la mesa receptora correspondiente. Entonces, a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Muchísimas gracias, licenciado José Luis. Pues agradecemos a las ciudadanas y los ciudadanos quienes nos hicieron llegar sus preguntas. Agradecemos también a nuestros panelistas del día de hoy, al doctor Jorge Federico Márquez Muñoz, al maestro Esteban Sánchez Cabello y al licenciado José Luis Vázquez López por compartir sus conocimientos, opiniones y esta información que va a ser fundamental para que las y los ciudadanos coahuilenses asistan el próximo 1 de agosto a las mesas receptoras a emitir su opinión en este primer ejercicio de participación ciudadana que está organizando el Instituto Nacional Electoral, que es la Consulta Popular 2021. A nombre de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, agradecemos a todas y todos quienes nos acompañaron en la plataforma de Webex y a través de la transmisión en vivo por Facebook, por su atención y asistencia. A todos, muchísimas gracias, y dejamos en pantalla los teléfonos de contacto de la Junta Local del INE en Coahuila, así como de las 7 juntas distritales ejecutivas para mayor información e incluso para quienes se registraron como observadores electorales para poder programar su curso de capacitación. Tengan todos muy buenas tardes. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este 1 de agosto participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar, pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta, por lo que tendrás que renovarla. Este 1 de agosto celebremos la democracia. Contamos todas, contamos todos. INE. ¿Sabes qué es la Consulta Popular 2021? Es una forma de participación mediante la cual la ciudadanía opina sobre temas de trascendencia nacional. El próximo 1 de agosto, por primera vez a nivel federal, iremos a una consulta popular. Es una oportunidad más de participar e involucrarnos con lo que es importante para el país. Las y los ciudadanos sorteados en las elecciones pasadas serán capacitados por el INE para recibir y contar nuestras opiniones. Participa y celebremos la democracia. INE. ¿Sabes cuál es la pregunta de la consulta popular? ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Responde la consulta popular el 1 de agosto. Participa y celebremos la democracia. INE.